unos 2 minutitos más en lo que se terminan de conectar los demás, ¿ok? Ok, bueno, pues han pasado los 2 minutos y como tenemos el tiempo, no así medidito, pero sí es bueno que de una vez iniciemos, ¿sale? Nos da mucho gusto que ya estén aquí listos. Pues bueno, nuestra hermana Marilú que inició compartiendo esta enseñanza muy buena, por cierto, y como nos compartió el domingo, pues está atravesando su tormenta, esperando llegar a puerto seguro. Ella está ahorita en Puebla, esperando a una de sus hijas que viene de Haití. Así que les pedimos también que nos ayuden a orar por Marilú y Gino. Y ya esperemos que el domingo pues podamos conocerla y podamos estar aquí todos. Muy bien, pues no sé, permítame tantito traer mi otra libreta de notas, espérenme, ¿ven? No sé si alguno de ustedes que estuvieron en la clase pasada, ok, ahorita que dijeron la clase pasada, me acabo de acordar que no le mandé a esta Ángeles la liga, me la había pedido. Discúlpenme, ya se la mandé para ver si se puede conectar con nosotros. Bueno, recuerdan que la semana pasada los que estuvieron en la clase o tuvieron la oportunidad de ver la repetición, nos aprendimos un versículo, así como los niños en la escuela dominical, nos aprendimos un versículo. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál era el versículo que nos aprendimos? Chan, 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 chan. Es lo malo de estudiar conmigo que siempre les recuerdo la tarea. ¿No? Colosenses 1:16. Si alguien lo tiene, por favor, me ayuda a leerlo. Fue solamente la segunda parte que estuvimos viendo. Dice, bueno, ¿lo leo todo? Léelo todo, ajá. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esa era la parte que teníamos que aprenderla, muy pequeña. Todo fue creado por él y para él, ¿sí? Ese se quedó como un lema muy, muy bonito, muy interesante. Todo lo que fue creado por él y para él, para la alabanza de su gloria, ¿no? Y también nos dejó un pensamiento, una reflexión que decía, con tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿cómo puedo hacer para recordar cada vez que mi vida es para Dios y no para mí? Con tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, problemas, situaciones, política, clima, deportes, tantas cosas, trabajo, enfermedades, familia, matrimonio, todas las cosas que están rodeando nuestra vida,
¿cómo podemos, en medio de todo eso que estamos viviendo, porque no podemos escapar, a veces quisiéramos, ¿no? Escapar del momento, de la situación que estamos viviendo, pero no podemos huir, estamos aquí, Dios nos puso en esta tierra, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Entonces, mientras estamos aquí, ¿cómo podemos hacer nosotros para recordar que nuestra vida es para Dios y no para nosotros mismos? No sé si alguien quiera compartirnos su reflexión acerca de este tema. Alguien que abra su micrófono y que nos comente sobre esta situación. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos recordar en medio de estas situaciones que estamos viviendo que nuestra vida no es para nosotros mismos, que es para Dios? Chan, 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 chan. ¿Nadie? Pues yo creo, pues yo me he dado cuenta que mi vida es para Dios cuando Él hace lo que quiere conmigo. Cuando, cuando no tengo como, pues, idea de cuál es el siguiente paso en mi vida, el siguiente proyecto, el siguiente plan, pues Él siempre toma el control y creo que esa es la manera en la que me he dado cuenta que así, pues mi vida le pertenece, ¿no? Como que todo tiene que ver con Él. Cuando, y no solamente en momentos malos, ¿no? Porque a veces me ha pasado que no es nada más como de, ay, estoy haciendo esto que me gusta y Dios me lo quita, no, al contrario, muchas veces me siento como en un momento así sola o sin saber, sin tener un rumbo y Él me lo marca y entonces así sé que pues que Él está ahí. Y no me acuerdo del versículo, pero apenas compartían un versículo en Salmos, es que no lo encuentro, está en Salmos 37, que dice que no hay justo ni desamparado, no hay justo ni desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y en eso pensaba, me lo compartieron apenas con los jóvenes de CFC de México, y yo pensaba en esto, ¿no? En cómo, pues Dios tiene el control de nuestras vidas porque no hay manera en la que nosotros vivamos sin sustento de Dios. No hay manera en que nosotros vivamos y nos muramos de hambre, porque Él siempre está pendiente de nosotros y creo que esa es la manera en la que yo he notado que Él siempre está ahí, todo tiene que ver con Él, porque no hay manera en que yo un día me despierte y no tenga qué comer, qué vestir, a dónde ir, siempre está Él ahí presente. Este versículo está muy interesante, está en Salmos 37, 25, porque dice, joven fui, o sea, el salmista está diciendo, está dando testimonio, dice, yo fui joven, dice, y he envejecido, o sea, ya han pasado los años, ¿no? Ya, ayer fue cumpleaños de José Miguel y los años de José Miguel me cayeron encima, ¿no? Entonces, fui joven, ya han pasado los años, dice, y en todos esos años que he vivido, no he visto a un solo justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, ¿no? Entonces, qué interesante es en esas situaciones, cuando hay escasez, cuando hay abundancia también, reconocer que si estamos al día de hoy de pie, ha sido por Él y para Él, ¿sí? Qué bueno que sepas hacer cosas, qué bueno que tengas un trabajo, qué bueno que seas muy inteligente, qué bueno que tengas fuerzas, pero tu vida está en pie por la gracia y la misericordia de Dios, no por otra cosa. Todo es por Él y para Él, ¿ok? Perfecto. Bueno, hasta aquí dejamos el repaso de la clase pasada. Si alguien tiene alguna duda, consulte el video que quedó ahí grabado para que podamos avanzar ahorita en el siguiente tema. Entonces, el tema del día de hoy se llama Usted no es un accidente. Cuando leí el
encabezado, la verdad es que me cayó una pedrada muy grande encima. Porque hay momentos en que sentimos que nuestra vida no tiene un sentido, no tiene una dirección. Y las situaciones que nos rodean comienzan a ser más grandes que nosotros. Y entonces comenzamos a pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor es un gran accidente, o aún que nuestra propia existencia es un accidente, ¿no? Entonces, alguien que me ayude por favor a leer Isaías 44, versículo 2. Isaías capítulo 44, versículo 2. Yo. Ok, Sandy, muchas gracias. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurón, a quien yo escogí. Dice, a ver, yo soy tu hacedor. Nuestra vida no es un accidente. Nuestra vida está planeada en los planes de Dios, ¿sí? Nuestra vida no está solamente por una cuestión espontánea, no está únicamente porque lo hemos hablado en muchas ocasiones con generaciones más jóvenes, ¿no? Para decirles, pues no, tú no llegaste a esta tierra por un mal cálculo de tus papás, ¿verdad? Por un accidente, independientemente de cómo, en qué situación, en qué momento haya sido concebido, tú no eres un accidente. Y entonces llega un momento en que se nos hace relativamente fácil comentarlo con alguien más, pero al momento de aplicarlo a nosotros mismos, nos cuesta trabajo entender que nuestra vida, que nuestra existencia no es un accidente, no es una casualidad. Y cómo Dios va teniendo cuidado, va direccionando cada parte de nuestras vidas hasta dar y cumplir su propósito en nosotros, ¿sí? El científico y hombre gran inteligente Albert Einstein decía que Dios no juega los dados. Y él se refería a que Dios no está jugándosela a ver qué pasa, qué sucede, cómo salen las cosas en tu vida, en la tierra el día de hoy. Dios tiene un plan específico que está cumpliendo en tu vida. Muchas veces nosotros no entendemos ese plan. Muchas veces nosotros no comprendemos cuál es el plan de Dios, pero eso, el que tú no lo entiendas, el que yo no lo entienda, no quiere decir que Dios no tenga un plan. Que tú no le veas pies ni cabeza, no quiere decir que Dios no tenga un plan. Él tiene un plan establecido que va a cumplir según sus leyes, ¿ok? Entonces, no somos un accidente, no eres una casualidad, no eres, mucho menos eres un error. Eres parte de la creación de Dios, de la planificación que Dios tenía. ¿Ok? Lo vimos ahí en Isaías 44:2. Y vamos a ver también, por favor, Salmos 138, versículo 8. ¿Alguien que me ayude a leerlo? ¿Puede repetir Salmos capítulo qué? Perdón. 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué alentador es este pasaje. Personalmente, cuando me siento que no tengo fuerzas, este pasaje me ayuda muchísimo, porque yo puedo estar destruida, yo puedo estar devastada,
Puedo estar sin fuerzas, puedo estar sin dinero, puedo estar en cualquier condición, pero yo recuerdo que Jehová tiene un propósito que cumplir en mi vida, ¿sí? Han sido pocas las veces en las cuales me he sentido tan enferma que me siento morir, pero esas veces que me siento enferma y siento que me estoy muriendo, recuerdo este pasaje: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y qué crees? No te puedes morir hasta que Él cumpla su propósito en tu vida. Aunque tengas ganas, aunque en ocasiones ya quieras tirar la toalla, no te puedes morir hasta que Él cumpla su propósito en ti. Y el salmista le decía, y no desampares la obra de tus manos. Imagínate en qué condición se sentía, en qué condición estaba el salmista, que le estaba diciendo a Dios, oye Dios, por favor, mira, no me dejes. Tienes que cumplir tu propósito en mí, en mi vida. Tú vas a cumplir tu propósito en mí. ¿Sí? Entonces, Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida. Si estuviéramos en una predicación, te diría, voltea al que está a tu lado y dile, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Pero como lo único que tienes es la cámara enfrente, pues dilo a ti mismo, porque a veces es a quienes nos cuesta más trabajo entenderlo, a nosotros mismos. Es relativamente fácil decirlo a alguien más. Cuando alguien viene contigo y se siente deprimido, se siente triste, esa misma naturaleza de Dios nos anima a decirle al otro, sabes que no, échale ganas, mira, Dios tiene un propósito. Pero cuando se trata de nosotros mismos, entender que Dios tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas, cuesta más trabajo. Cuesta más trabajo. Entonces, Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida. Otro pasaje, Salmo 139, versículo 15. Alguien que me ayude, por favor, a leerlo. De hecho, todo el capítulo está padrísimo. Todo el capítulo está súper padre para ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Salmo 139, 15, por favor. Alguien que me ayude a leerlo. No, hermana. Muy bien, Sandy. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Sí? Dice, no fue oculto mi cuerpo. O sea, sobre todo nos pasa a las mujeres, o nos dicen de las mujeres, ¿no? Que las mujeres no nos entendemos ni nosotras mismas. Pero Dios sí nos entiende, sí tiene un propósito, porque Él se tomó el tiempo, el detalle de entretejernos. Dice, en lo oculto, cuando nadie sabía lo que se estaba formando, lo que se estaba gestando, Dios estaba poniendo cuidado en cada detalle de nosotros, ¿sí? Ahorita nos cuesta trabajo prender una cámara. Yo prendí la cámara y dije, mis pelos, es que esto, y empezamos a arreglarnos porque no nos gusta, no nos sentimos cómodos con lo que vemos en el espejo. Pero cuando entendemos que Dios se tomó el tiempo de los 5 pelitos que tengo, enrollarlos en su dedo y hacer el chinito que tengo parado acá, entiendo que Él tuvo detalles para formarme, ¿sí? Que Él tomó su tiempo para formar mi vida. Ahí en lo oculto, cuando nadie lo veía, Él estaba tomando tiempo para crearte. ¿Sí? No eres un accidente. No eres un accidente. Alguien más, el versículo 16. De ese mismo Salmo 139. 139, 16. 16, por favor.
tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Sí? Dice, tú, antes de que yo naciera, tú me estabas viendo. Dice, y ahí en tu libro estaba escrito. Esto es algo que a mí me impresiona porque esta cuestión que dice en tu libro te está refiriendo o dando una idea a una agenda, ¿sí? Una agenda donde tú anotas un momento especial, un momento específico y tienes ya apartado ese día porque este día voy a hacer algo especial. Bueno, en la agenda de Dios está escrito el día de tu nacimiento, dice, y cada uno de los días de mi vida. O sea, Dios nos dice, ay, a ver qué hacemos mañana, ¿no? Ahí nos juntamos y ahí a ver qué hacemos. No, Dios no deja nada al azar, todo está planeado. Para Él no somos un accidente, todo está específico, ¿sí? Dios planeó también dónde habríamos de nacer. Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos, capítulo 17, versículo 26. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Yo no me está cargando. Hechos capítulo 17, versículo 26, ¿verdad? 26. Ajá. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sí? Dice aquí que Dios de una sola sangre, o sea, de un solo hombre, Él creó, Él formó a todas las naciones, ¿sí? O sea, el que tú y yo naciéramos en México lindo y querido, estaba también en el propósito de Dios. No fue una casualidad de que hay estos ahí que vayan a nacer allá. No, no, no. También estaba determinado ese, y Él les puso el límite de dónde habían de habitar, ¿sí? Él fue creando y fue acomodando de tal manera que tú y yo naciéramos en este país que a veces nos llena de orgullo y a veces nos llena de vergüenza, ¿sí? Porque hay tantas cosas tan hermosas en nuestro país que no sabemos a veces valorar, y hay tantas cosas tan difíciles que lastiman, que hieren, que dan vergüenza, ¿sí? Y entonces, a veces nos dejamos llevar y empezamos a decir, ojalá hubiera nacido en otro lugar, ojalá hubiera nacido en otra colonia, ojalá, y no valoramos que si estamos en este lugar es porque Dios lo permitió así y lo planeó de esa forma, ¿sí? De un solo linaje, Él hizo que las naciones descendieran, fluyeran, y puso a cada uno el territorio el cual debían habitar. Entonces, que estemos en esta nación no es tampoco un accidente, ¿sí? Dios tiene cuidado de cada uno de esos detalles. Otra cosa, vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4, por favor. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok. Permítanme tantito. Abdi, te voy a reenviar unos mensajes
para que me ayudes con Ángeles, por favor, ¿sale? Me está pidiendo ingresar. ¿Sí? Sí. Entonces, antes de que él fundara la tierra, dice, él nos tenía en su mente. A mí esto me impresiona porque muchas veces pensamos o muchas veces tenemos la idea de que Dios hizo la tierra y después de que la había hecho, la formó, comenzó a hacer el día, la noche, el sol, todo lo que comenzó a crear. Dice que después de eso, de que hubo terminado de crear la tierra, entonces formó al hombre. Si lo vemos de esa manera, se pudiera pensar que Dios hizo la tierra y como no tenía nada más que hacer, decidió hacer el hombre. La cuestión es que no es así. Primero, Dios pensó en el hombre. Primero Dios pensó en ti y en mí y entonces decidió hacer la tierra. Dijo, necesito formar un país, una colonia, un lugar donde puedan estar estos hijos míos que estoy planeando y que están en mi corazón. Entonces Dios creó la tierra por causa del hombre, por causa de ti y de mí. No tenía la tierra y después dijo, ay, pues no hay nadie que poner, vamos a ponerle hombres, ya que hay animales, ya que hay plantas, ya que hay todo, no. En el corazón de Dios, lo primero que nació fuimos tú y yo. Y entonces, como tú y yo ya habíamos nacido en su corazón, entonces Él tenía que crear una tierra habitable para ti y para mí. Ok, vamos a ver ahora Santiago, capítulo 1, versículo 18. Abraham levantó la mano, a ver, adelante. Sí, tengo una pregunta en ese aspecto, pequeña pregunta. Dios pensó en nosotros, ¿no? Para eso creó el mundo. Tal vez, bueno, no sé. Solo mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la consideración de Dios sobre las otras, sobre los otros animales, sobre las otras bestias, como a veces llaman, sobre los corderos, sobre los lobos, sobre las serpientes, no sé, sobre su otra creación, pues? Ok. Bien. Es que el ser humano es creación de Dios también, porque fue creada por Dios, y cuando englobamos creación, entran los animales, entran todos los seres, ¿sí? Plantas, todos son creación de Dios, porque fueron creados por Dios. En ese aspecto somos creación. Sin embargo, el único ser que puede tener comunión con Dios es el ser humano. Entonces, ya se establece con el hombre una relación. Dios no puede tener relación con un animalito porque no hay conciencia, no hay espíritu en un animalito. ¿Sí? Los animales, la tierra, las plantas están al servicio del hombre. ¿Sí? Entonces, Dios creó y de hecho puso primero en la tierra animales y plantas y después puso al hombre. ¿Por qué? Porque animales y plantas eran necesarios para la alimentación y el bienestar del hombre, ¿sí? Del ser humano, que es con quien Dios puede tener una relación. El hombre es un ser social desde su naturaleza, porque fue creado para tener una comunión con Dios. Estuvimos leyendo Génesis en estos días, meses pasados, y cuando Dios estaba hablando a la tierra para formar, sepárense las aguas de las aguas, produzca la tierra hierba verde,
produzcan la tierra animales, las aguas produzcan peces, pero cuando Él comienza a crear al hombre, se habla a sí mismo y Él dice, hagamos al hombre. ¿Sí? En el momento de la creación del hombre está impuesta, está transmitido su aliento mismo, porque sopló en el hombre aliento de vida. Entonces, esa es la diferencia, la relación que puede tener Dios con el ser humano, con el hombre y con los animales. Los animales no tienen alma, no tienen ese ser espiritual que le fue dado al hombre. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. ¿Algún otro comentario sobre esto? Creo que no, ¿verdad? Ok, continuamos. Santiago 1:18, por favor. ¿Alguien lo tiene y me ayuda? Yo, Sandy, gracias. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. ¿Sí? Por la palabra. Y cuando está hablando aquí, la palabra de verdad está hablando acerca de Jesús. No solamente de la vida física que nos fue dada, sino también de la vida espiritual a través de la sangre de Jesús, ¿sí? De la palabra de verdad, dice, para que fuésemos de lo más importante en su creación, ¿sí? Entonces, de su voluntad, voluntariamente dio a su Hijo para que tuviéramos no solamente una vida física, sino una vida eterna, que es el plan de Dios. ¿Ok? Vamos a leer también Isaías 45:18. Isaías 45:18. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Yo, 47:18. 45. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No la creó en vano, no la creó para estar vacía, la creó para nosotros. ¿Sí? Entonces, todos estos pasajes que hemos estado leyendo nos están reafirmando una sola cosa: no somos un accidente. Por favor, ese es el punto en que vamos a reflexionar toda esta semana, en que vamos a estar trabajando, en el que vamos a estar pensando todo el tiempo, todo lo que hagas, todo lo que te suceda en la semana, tienes que llevarlo a recordar este punto. No eres un accidente, ¿sí? No eres un accidente. Y el versículo en el cual nos vamos a basar y vamos a tratar de aprendernos también es el de Isaías 44:2. Isaías 44:2, para que lo anotes ahí. La segunda parte, que dice, no temas, yo soy tu hacedor, el que te formó, el que te cuidó. Ese es el versículo que vamos a estar aprendiendo, ¿ok? Y vamos a estar reflexionando y vamos a estar respondiendo a alguna pregunta, y sería así: sabiendo que Dios me ha creado de forma única,
¿Qué áreas de mi personalidad, de mi pasado y de mi aspecto físico estoy luchando por aceptar? ¿Sí? Si ya vimos todos estos pasajes y nos están diciendo que Dios nos creó de forma única, que Dios creó la tierra para ponernos a habitar en ella, que Dios se tomó el cuidado de entretejernos en el vientre de nuestra madre, que Dios se tomó el cuidado de hacernos nacer en un tiempo, en un lugar específico. Ya sabemos que somos únicos, que somos creación especial de Dios. ¿Qué áreas de nuestra personalidad, de nuestro pasado y de nuestro aspecto físico nos está costando trabajo aceptar? ¿Sí, Abraham? ¿Tenías una pregunta? Sí, ¿puede repetir la pregunta detonante que dijo al principio? La pregunta detonante, ahorita vimos el punto para reflexionar, no soy un accidente. No soy un accidente. Todo lo que nos suceda en esta semana lo vamos a llevar a reflexionar sobre esto. No soy un accidente. Y la pregunta que vamos a estar considerando es que si ya sabemos que no somos un accidente, que somos creación especial de Dios, ¿qué áreas de mi personalidad, de mi pasado o de mi aspecto físico me está costando trabajo o estoy luchando por aceptar? ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún otro comentario? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok. Para terminar, quiero leerles un poema de Russell Calfer que dice así: eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan intrincado. Eres un diseño único y valioso, perfecto, llamado el hombre o la mujer especial de Dios. Te ves como te ves por una razón. Nuestro Dios no cometió un error. Él te entretejió dentro del vientre. Eres lo que Él quería hacer. Los padres que tuviste fueron los que Él escogió. No importa qué sientas por ellos. Fueron diseñados especialmente con el plan de Dios en mente. Ellos tienen el sello del Señor. No, ese trauma que sufriste no fue fácil. Y Dios lloró que te dolió tanto. Pero fue permitido para moldear tu corazón, para que crecieras a su semejanza. Eres quien eres por una razón. Has sido formado por la vara del Señor. Eres quien eres, amado, porque hay un Dios. Hay momentos en los que no quisiéramos estar en nuestros zapatos. Hay momentos en los que pensamos que Dios pudo haber tenido una mejor idea que formarnos o que ponernos en el lugar donde estamos. ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué se le ocurrió que yo podía servirle cuando hay mucha otra gente mejor que yo para servir? Pero si Dios te llamó, pero si Dios te escogió, es porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. ¿Sale? Vamos a caminar en eso, vamos a vivir en eso. No somos un accidente, estamos en los planes de Dios. ¿Abraham? Abraham, ¿tienes alguna duda, pregunta? ¿Me puede repetir el nombre del poema y el autor para buscarlo? Ok, no dice aquí el nombre del poema, pero el autor es Russell Kelfer. Ajá, nada más viene así. Russell Kelfer.
Ahorita lo ponemos ahí en Listo. en el chat para que lo puedan checar y lo puedan buscar. ¿Sale? Pues bueno, no le gané a Marilú en tiempo, pero terminamos el día de hoy. ¿Sale? ¿Qué les parece si hacemos una oración? ¿Sí? Padre Santo, ¿cuántas veces batallamos, mi Dios, con aceptar lo que somos? ¿Cuántas veces batallamos con aceptar lo que tenemos? ¿Cuántas veces batallamos con aceptar lo que estamos viviendo, Dios? Pero una vez que entendemos que cada detalle de nuestra vida fue planeado con un propósito específico por ti, mi Dios, podemos retomar fuerzas y seguir adelante confiados en que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos y enséñanos a caminar aceptando, mi Dios, no con resignación, porque no podemos resignarnos, Padre, cuando hemos sido llamados a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, sino a aceptar, Padre, en sumisión, en obediencia a ti, Dios, lo que hemos sido llamados a hacer y hemos sido llamados a vivir por tu gracia y por tu misericordia, Padre. Enséñanos a amarnos como tú nos amas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque no somos accidentes, somos tus hijos y en tu libro, en tu agenda, están escritas todas las cosas que habremos de hacer y que habremos de alcanzar, no porque nuestra vida nos pertenece, sino porque nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo en el convivio por la tarde. Pórtense bien y acá nos vemos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. 5 p.m., ¿verdad? 5 p.m. el domingo. Yes. Perfecto.